Gané 100 millones en la lotería, renuncié a todo y volví a casa. No creerás lo que encontré. Era un día cualquiera, o al menos eso creía. Me desperté temprano como siempre con el sonido del despertador marcando el inicio de otra jornada rutinaria. Trabajaba como supervisor en una pequeña fábrica. El sueldo era decente, lo suficiente para pagar las cuentas y permitirme un par de lujos al año, pero no era precisamente una vida emocionante. Ese día, como de costumbre, pasé por la tienda de la esquina para comprar un café antes de dirigirme al trabajo. Mientras esperaba en la fila, mis ojos se fijaron en un cartel brillante en la pared: el premio mayor de la lotería ahora es de 100 millones. Nunca había sido fanático de los juegos de azar. En mi mente siempre fue una pérdida de dinero, una fantasía que solo enriquecía a las empresas de lotería. Pero algo me llamó la atención esa mañana. Quizás fue el cansancio de la rutina o el deseo de soñar, aunque fuera por un momento, con una vida diferente. Así que, sin pensarlo demasiado, compré un boleto. ¿Algún número especial?, preguntó el cajero. No, que sean aleatorios, respondí, tratando de no parecer demasiado interesado. El cajero me entregó el boleto, y yo lo guardé en mi billetera sin darle más importancia. Era solo una pequeña indulgencia, una distracción para el día. Esa noche, después de una larga jornada en el trabajo, me desplomé en el sofá con una cerveza en mano. La televisión estaba encendida en un canal de noticias locales, pero no prestaba mucha atención. Estaba demasiado cansado para concentrarme en nada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché algo que me despertó por completo. Y ahora, los números ganadores del premio mayor de la lotería. De inmediato saqué el boleto de mi billetera. No esperaba nada, pero había algo emocionante en la idea de comparar los números, incluso si sabía que las probabilidades estaban en mi contra. El presentador comenzó a leer los números, uno por uno, y mi corazón empezó a latir más rápido. 12-34. 19-8. 45 y el número extra 27. Miré mi boleto una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. Cada número coincidía. Cada maldito número. Esto es real, murmuré, sintiendo que mis manos comenzaban a temblar. Revisé los números al menos 10 veces, comparándolos con los que aparecían en la pantalla. Luego busqué el sitio web oficial de la lotería para confirmarlo. Los números coincidían. Había ganado. Había ganado 100 millones de dólares. Por un momento mi mente quedó en blanco. ¿Qué se supone que uno hace en una situación así? Estaba solo en mi pequeño departamento con las paredes descascaradas y un televisor que apenas funcionaba, sosteniendo un boleto que acababa de cambiar mi vida para siempre. Llamé a mi mejor amigo, Daniel. Tienes que venir ahora mismo, le dije, tratando de sonar calmado, pero mi voz temblaba de emoción. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, preguntó preocupado. No, no está bien. Es increíble. Solo ven, te lo explico aquí. En menos de 20 minutos, Daniel llegó. Le mostré el boleto, los números ganadores, y su reacción fue tan exagerada como la mía. Esto es una locura. ¿Eres rico? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Ni siquiera lo he pensado, admití. Esto es demasiado. Los días siguientes fueron un torbellino. Fui a la oficina de la lotería para reclamar mi premio. Después de firmar documentos y cumplir con los protocolos necesarios, el dinero finalmente fue depositado en mi cuenta bancaria. Nunca olvidaré la primera vez que revisé mi saldo y vi la cifra con todos esos ceros. Era irreal. La primera decisión que tomé fue renunciar a mi trabajo. No porque odiara a mis compañeros o al jefe, sino porque sabía que no tenía sentido seguir ahí. Merecía algo más. Cuando entregué mi carta de renuncia, mi jefe me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Esto fue algo repentino. Sí, estoy seguro. Digamos que se presentó una oportunidad única en la vida, respondí con una sonrisa que no podía ocultar. Con mi trabajo atrás, decidí hacer algo que había postergado durante años: volver a mi ciudad natal. Había dejado mi hogar hace más de una década, buscando oportunidades en la ciudad, pero siempre sentí que había dejado una parte de mí en ese pequeño pueblo. Mi familia vivía ahí, y aunque manteníamos contacto,
no los veía tan a menudo como debería. Mi madre especialmente siempre me pedía que volviera a visitarlos, pero el trabajo y las excusas siempre se interponían. Con mi nueva fortuna, no había excusas. Compré un boleto de avión y en menos de una semana, estaba aterrizando en el pequeño aeropuerto del pueblo. Mi madre me recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que parecía que nunca terminaría. Mi padre, aunque menos emocional, también parecía feliz de verme. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo?, preguntó mi madre mientras cenábamos esa noche. Quería un cambio, respondí sin mencionar todavía mi gran secreto. Quería disfrutar un poco de la normalidad antes de que las cosas cambiaran por completo. Mientras caminaba por las calles del pueblo en los días siguientes, sentí una paz que no había experimentado en años. Era como si por primera vez tuviera el control total de mi vida. Sin embargo, sabía que el dinero traería complicaciones. La gente se enteraría tarde o temprano, y no faltaría quien intentara aprovecharse de mi buena suerte. Pero en ese momento, todo lo que importaba era disfrutar de la simplicidad de estar en casa. A medida que avanzaban los días, comencé a pensar en cómo usar el dinero para mejorar no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Tenía muchas ideas en mente, pero una cosa era segura: este era solo el comienzo de una nueva y emocionante etapa. Segunda parte. Mi regreso al pueblo trajo una sensación de tranquilidad que no había sentido en años, pero no tardé en darme cuenta de que mi nueva realidad venía con desafíos inesperados. Decidí mantener mi fortuna en secreto durante un tiempo, al menos hasta averiguar qué quería hacer con ella. Sin embargo, algo tan grande no podía ocultarse para siempre. Todo comenzó con pequeños rumores. Al principio eran simples comentarios en el mercado o en la cafetería del pueblo. ¿Viste a David? Volvió después de tantos años. Se ve diferente, más relajado, como si hubiera ganado algo grande. Pronto esas observaciones dieron paso a especulaciones más intensas. Mi madre, siempre atenta a los chismes locales, empezó a recibir preguntas de conocidos. ¿Por qué regresó David de repente? Encontró un nuevo trabajo aquí. Dicen que lo vieron salir del banco con una sonrisa muy sospechosa. Ella, sin saber nada de mi fortuna, simplemente respondía: solo quería pasar tiempo con la familia. Sin embargo, la situación se intensificó cuando decidí ayudar discretamente a algunas personas en el pueblo. Un día, mientras caminaba por el parque, me crucé con don Emilio, un anciano que había sido el jardinero de la escuela primaria donde estudié. Su rostro se iluminó al verme, pero su andar lento y su bastón desgastado me hicieron sentir una punzada de culpa. ¿Cómo está, don Emilio?, le pregunté. Ah, David, la vida sigue como siempre. La edad no perdona, pero aquí estoy, haciendo lo que puedo. Después de hablar con él, descubrí que necesitaba una operación urgente en la cadera, pero no podía pagarla. Sin pensarlo dos veces, le ofrecí cubrir los gastos. ¿De verdad harías eso por mí?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Claro que sí. Usted siempre cuidó de nosotros en la escuela. Es lo menos que puedo hacer. La operación de don Emilio fue un éxito, y verlo caminar sin dolor me llenó de satisfacción. Sin embargo, esa generosidad no pasó desapercibida. La gente comenzó a preguntarse cómo podía permitirme hacer algo así. Unos días después, mientras caminaba por el centro del pueblo, me encontré con Laura, mi exnovia de la adolescencia. No nos veíamos desde que me fui del pueblo, y aunque nuestra relación terminó de manera amistosa, siempre quedó cierta tensión no resuelta. David, ¿eres tú?, exclamó, acercándose con una sonrisa. Laura, ¿cuánto tiempo?, respondí sorprendido por su entusiasmo. Conversamos durante un rato, recordando viejos tiempos. Ella me contó que trabajaba como maestra en la escuela local y que estaba pasando por un momento difícil económicamente. Su honestidad y humildad me conmovieron, pero también me puso en una posición incómoda. Por un lado, quería ayudarla, pero por otro, no quería que mi dinero se convirtiera en la base de nuestras interacciones. Decidí ser cauteloso y simplemente le ofrecí mi apoyo moral, al menos por el momento. En casa, las cosas también empezaron a cambiar. Mi madre notó que gastaba más dinero del habitual, y mi padre, siempre un hombre pragmático, comenzó a hacer preguntas. Hijo, ¿de dónde estás sacando todo este dinero? No es que no esté agradecido, pero esto no es normal. Intenté evadir la conversación,
pero sabía que no podía ocultarles la verdad para siempre. Una noche después de la cena, reuní el valor para contarles. Papá, mamá, tengo algo que decirles. Gané la lotería. Soy millonario. El silencio que siguió fue abrumador. Mi madre me miró incrédula, mientras que mi padre simplemente se quedó sin palabras. Finalmente mi madre rompió el silencio. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes? No quería que las cosas cambiaran. Quería disfrutar de estar en casa sin que el dinero fuera un tema. Aunque aceptaron mi explicación, sabía que esto iba a alterar la dinámica familiar. Con el tiempo comenzaron a aparecer personas que no veía desde hace años, algunas de ellas con intenciones bastante obvias. Amigos de la escuela, antiguos compañeros de trabajo y hasta vecinos que apenas me saludaban antes, ahora querían pasar tiempo conmigo. David, siempre supe que llegarías lejos, me decía alguien con una sonrisa demasiado amplia. ¿Te acuerdas de mí? Estuvimos en el equipo de fútbol en secundaria. Al principio intenté ser amable, pero no tardé en darme cuenta de que muchos de ellos solo querían beneficiarse de mi situación. Fue una lección amarga, pero necesaria. A pesar de los desafíos, decidí usar mi fortuna para marcar una diferencia positiva. Empecé a apoyar proyectos en el pueblo como renovar la escuela primaria y construir un pequeño centro comunitario. Sin embargo, también aprendí a establecer límites. No podía ayudar a todos, y no quería ser visto solo como una fuente de dinero. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado desde que gané la lotería, me di cuenta de algo importante: el dinero no define quién eres, pero sí revela quiénes son los demás. Última parte. Había pasado cerca de un año desde el día en que descubrí que era millonario. Aunque la euforia inicial ya se había desvanecido, la realidad de mi nueva vida seguía siendo un torbellino de emociones, lecciones y desafíos. Había aprendido mucho, pero también había perdido cosas en el camino. Una de las experiencias más dolorosas fue descubrir que no todos los que me rodeaban eran sinceros. Daniel, mi mejor amigo desde la infancia, comenzó a actuar de manera extraña. Siempre fue alguien en quien confié plenamente, pero algo cambió después de que le conté sobre mi fortuna. Un día, mientras revisaba mis cuentas bancarias, noté transacciones sospechosas. Alguien había estado utilizando mi información para realizar compras caras y transferencias a una cuenta desconocida. Tras investigar, descubrí que Daniel había accedido a mis datos y estaba robándome. Cuando lo confronté, su reacción me destrozó. David, no entiendes. Tú tienes todo ahora, y yo apenas puedo pagar mis cuentas. Pensé que no te importaría compartir un poco. ¿Compartir? Esto no es compartir, Daniel. Esto es robar. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? La traición me dejó un sabor amargo. Corté toda relación con él, pero el dolor de perder a alguien que consideraba mi hermano fue difícil de superar. Aunque la traición de Daniel me marcó, también me hizo valorar más las relaciones genuinas. Mi familia, especialmente mis padres, se convirtieron en mi refugio. Comencé a pasar más tiempo con ellos, ayudándolos a cumplir algunos de sus sueños que habían dejado de lado por falta de recursos. Mi madre siempre había querido abrir una pequeña cafetería, y mi padre soñaba con tener una granja propia. Usé parte de mi fortuna para hacer realidad esos sueños. Ver su felicidad me recordó por qué había decidido volver al pueblo en primer lugar. Laura también se convirtió en una presencia constante en mi vida. Después de nuestro encuentro inicial, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Aunque no estaba seguro de sus intenciones al principio, ella demostró ser alguien en quien podía confiar. Una noche, mientras paseábamos por el parque, finalmente hablé con ella sobre mis temores. Laura, no sé si alguna vez podré confiar completamente en alguien. El dinero ha cambiado todo, y a veces siento que las personas solo se acercan por lo que tengo. Ella se detuvo, tomó mi mano y me miró a los ojos. David, entiendo cómo te sientes. Pero quiero que sepas que no estoy aquí por tu dinero. Estoy aquí porque me importas, porque siempre lo has hecho. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Poco a poco comencé a abrirme más a ella, y nuestra relación floreció de una manera que nunca imaginé. Con el tiempo mi enfoque cambió de simplemente gastar mi fortuna a invertir en proyectos que marcaran una diferencia.
Ayudé a construir un hospital en el pueblo, financié becas para estudiantes talentosos y apoyé a emprendedores locales que tenían grandes ideas, pero pocos recursos. Sin embargo, también aprendí a poner límites. No todo el mundo entendía que mi dinero no era un pozo sin fondo, y aprendí a decir no cuando era necesario. Un día, mientras caminaba por el campo que rodeaba el pueblo, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Ganar la lotería me había dado una oportunidad increíble, pero también me había enseñado algunas de las lecciones más duras de mi vida. El dinero me mostró las verdaderas caras de quienes me rodeaban, pero también me dio la oportunidad de reconectar con mi familia, encontrar el amor y devolver algo a la comunidad que siempre consideré mi hogar. Finalmente entendí que la riqueza no se trata solo de cuánto dinero tienes en el banco, sino de cómo lo usas para construir una vida significativa. Miré el horizonte con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que tenía todo lo que realmente importaba: amor, familia y un propósito.